que eres así. Cuánto daría por amarte como me amas a mí. Cuánto daría por amarte como me amas a mí. Gracias a Gerson, que tocó muy bien. Yo iba a terminar y tenía que cantarlo otra vez. Yo no me equivoqué. Gracias, Gerson. Está bonito. Está muy bonito este canto, ¿eh? Se llama ¿Cuánto daría? Pues cuánto darías por amarme. Por amarte. Porque no, pero acá donde dice, ya no tiene la fe. Sí. Ya no es de. ¿Cuánto daría por amarte? Nada más por, ya lo que es abajo. Abajo es por amar. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Ok. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en el 1 de Samuel, capítulo 23, para continuar con nuestro tema. 1 de Samuel, capítulo 23, versículo 10, capítulo 21. 1 de Samuel 21, versículo 10 al 15. No voy a escribirlo en la pantalla. Dice así la palabra de Dios. 1 de Samuel 21, del 10 al 15. Dice así. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este quien hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? El siguiente capítulo, versículo 1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como a 400 hombres. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor, bendita para siempre. Ayúdanos, Señor, a entenderte lo que tú tienes para nosotros. Háblanos en nuestro corazón, revélanos tu palabra, que a través de las líneas de internet también la gente a través de esta red mundial pueda entender si oye esto, Señor. Que tú reveles a sus corazones y les des consuelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tiempo de sequía, así quiero llamarle al mensaje el día de hoy. Tiempos de sequía, en plural, así, tiempos de sequía. Y continuamos hablando acerca de la vida de David. Estamos enseñando acerca de la vida de David. Tiempos de sequía. Una sequía es un tiempo seco de larga duración. O sea, cuando deja de llover por un determinado tiempo largo, entonces se convierte en sequía. En todo el año hay tiempos de lluvias y tiempos que no hay lluvias, o tiempos de secas, o tiempos secos. Pero esos tiempos secos son normales. Pero cuando se extiende más del tiempo previsto, de lo normal, entonces se convierte en una sequía. Y la gente vivimos y dependemos del agua. Mucha gente pudiera vivir o pudiéramos sobrevivir muchos días sin comer, pero muy pocos días sin tomar agua.
El agua es indispensable para la vida. 2/3 partes del planeta Tierra es agua. Y de toda el agua que hay, no toda el agua es potable. Existen principalmente 2 tipos de agua, el agua dulce y el agua salina o el agua del mar. El agua salina no es potable, no podemos tomar el agua salina. Hay que tratarla y quitarle la sal. El agua potable es el agua dulce. El agua dulce se encuentra en ríos, en lagos, en esteros, en pozos, en mantos freáticos, y es la lluvia que llueve, que cae del cielo, es la lluvia que trae vida. No podemos regar los campos con agua salina porque se mueren los campos, la tierra se echa a perder. Tiene que ser con agua dulce. Y cuando no hay lluvias, cuando no hay sequía, cuando no hay lluvias y hay sequía, entonces se avecinan tiempos difíciles. En este tiempo el mundo y Estados Unidos, en especial el estado de California y Arizona, están viviendo tiempos de sequías. Arizona está en el desierto, nosotros vivimos en el desierto. Entonces aquí lo milagroso es que haya agua. Por los trabajos que hizo el hombre haciendo los grandes dams o las grandes presas, la Roosevelt y otras, han encauzado el río Colorado y han hecho que el desierto florezca. Pero por naturaleza, por las leyes naturales, aquí no es lugar de agua. Por leyes naturales en este desierto de Arizona no debería de vivir mucha gente. No es sustentable la vida con los recursos hídricos que existen en este lugar. Tienen que traer agua de otros lados. Pero resulta que uno de los lugares que más agua tienen es el estado de California. Y el estado de California está viviendo la peor sequía de su historia, como no la había vivido desde hace 1200 años. O sea, desde hace 1200 años que California no tiene una gran sequía. El estado de Arizona, quiere decir, la palabra Arizona viene del español, es una palabra compuesta que es zona árida, o sea, sin agua. Y también la palabra California es una palabra hispana y quiere decir fornos calientes. California es hornos calientes, ¿no? Y eso le pusieron así los primeros exploradores españoles porque vieron la naturaleza de estas tierras, ¿no? En California, aunque hay mucha agua, también tienen tiempos que no llueve, tiempos de secas. Y como hay mucha vegetación en tiempos de secas, entonces se puede prender las hierbas secas y se creaban grandes quemazones. Nosotros vemos cada año hay grandes quemazones en los bosques de California, pero últimamente han sido muy numerosas y muy devastadoras y muy grandes, que han destruido muchos bosques. Al destruirse bosques, entonces el ciclo hídrico de agua, oxígeno, dióxido de carbono se ve interrumpido. Entre menos plantas, menos lluvia, menos agua, más sequía, y es un ciclo mortal. California está en estado de alerta por la sequía que tiene ya por varios años, porque literalmente está quedando sin agua. Este estado es tan importante, depende tanto del agua, no nada más California. En California se produce más de la mitad de las verduras y de las frutas que consume todo Estados Unidos, o casi la mitad. De toda la producción de Estados Unidos de frutas y verduras se produce en el estado de California. El Valle de San Joaquín, San Fernando, la zona de la Bahía de California producen muchas frutas y verduras y actualmente no tienen el agua suficiente. Cuando iba o viajábamos al norte de California, California es un estado muy hermoso, pero el norte de California es parte de la bahía y rumbo a Oregon y Washington. Era muy verde. Usted veía las colinas. Hay una foto que había en los Windows XP que ponían de un campo verde, unas colinas verdes muy bonitas. Esas colinas están ahí en el norte de California, cerca de la sede de Microsoft, ahí, cerca del Valle del Silicon Valley, ¿no? Esa foto y así eran todos los campos, así era el camino. Parecía que regaban las colinas y paisajes muy hermosos. Me dicen la gente que ha ido que ahora están muy secos, ya no están así verdes, ¿no? Aquí hay unas fotos de algunos
lagos y ríos de California. Así era el lago y así está esa foto de hace como un año, la reducción de agua. Hay otras, Gerson. Miren ese puente para cruzar el río y ya no hay agua ahí. Era un lugar de recreo. Ahí están muchos botes, los muelles, y miren, ahora están vacíos casi. Da tristeza ver esas fotos, ¿no? El gobernador, miren la presa, Folsom Lake, en el 2011 y ahora en el 2014, nada más en 3 años, ¿no? Sí, el gobernador de California emitió una ley que la gente no debe desperdiciar, castigos para la gente que desperdicia agua, y está bien, pero el gran problema es que esa restricción no abarca a los agricultores, pero es una decisión muy difícil. O sea, si no le das agua a los agricultores, entonces se va a escasear y se va a encarecer la producción agrícola y no se sabe qué hacer. La gente de las ciudades reclama a los del campo y los del campo reclaman a los de la ciudad, ¿no? Hay en lo que es Fresno, California, es el límite del desierto y las zonas verdes de California, de sembradío. Sigue siendo muy caliente Fresno, California. Ahí se dan muchos almendras y otro tipo de ese tipo de sembradíos, y ocupan mucha agua y la zona es muy desértica. Se están acabando esos sembradíos, esos árboles que duran años y años y años en producir, están por secarse, ¿eh? Los campos que están ahí en Sonoma de uva, que producen vinos, que ha hecho famosa la zona, pasas, los viñedos que hay ahí, no van a tener suficiente agua. Es una situación muy triste, ¿eh? Y el hombre ha hecho presas y represas para almacenar agua en tiempos difíciles, pero aún eso hoy actualmente no está alcanzando. La temperatura de la tierra por causa del hombre está destruyendo la propia tierra. En el pasado ya había habido sequías, y en la Biblia cuando se hablaba de sequías eran tiempos o tipos o avisos de señales de juicios de Dios. Cuando el pueblo de Dios se apartaba de Dios, entonces venía sequías a la tierra. Cuando el rey Acab vivió y se apartó de Dios, hizo muchas cosas malas. Entre ellas se casó con una mujer pagana. Yo no sé qué está pasando con los jóvenes cristianos o los hijos de familias cristianas, pero eso es algo que Dios no les perdonó a la gente antediluviana, que hijos de Dios se casaran con gente que no era del pueblo de Dios. Eso Dios no lo acepta. Cuando vivió el profeta Elías, el rey Acab se casó con una pagana llamada Jezabel, y todo el pueblo se fue tras la religión y las modas que esta mujer imponía y se apartaron de Dios. Cuando fue destruido Jerusalén y el templo reconstruido, y Esdras lideró esos trabajos, de repente se dio cuenta que muchos sacerdotes y levitas se habían casado y mezclado con paganos, y él los reprendió y se avergonzó delante de Dios y expulsó a muchos del ministerio, porque Dios no estaba de acuerdo con eso. Yo no sé de qué manera se debe de decir que nuestros jóvenes entiendan que cristianos se casen con cristianos. El hermano Branham dijo: bajo ninguna circunstancia cristianos se deben de casar con paganos o no cristianos, y viceversa, ¿verdad? O cristianas con no cristianos. O sea, tiene que ser cristianos con cristianos. Fíjense, como que ahora ya no es tan importante eso. Ahora les tenemos que estar remarcando que hombres no se deben de casar con hombres ni mujeres con mujeres. Hasta qué bajeza ha caído la sociedad, ¿verdad? Tener que recordar y predicar y decir esas cosas. En México autorizaron que adopten niños. Sí, que los homosexuales adopten niños. Bueno, qué desgracias, ¿no? Pero bueno, eran tipos de juicios. Cuando eso sucedió, Elías dijo
aquí no va a haber lluvia ni rocío hasta que yo lo diga, así dice el Señor, ¿verdad? Por causa de los pecados que había en Israel. Y vino una gran sequía. Y cuando vino la sequía, cuando viene una sequía no solamente afecta a los malos. O sea, hay una sequía y no afecta a los malos, afecta a los buenos también, a todos. No hay agua para todos. Por eso cuando nosotros hacemos cosas incorrectas y tomamos decisiones inapropiadas, hacemos cosas que no están bien, no nada más nos afecta a nosotros, afectamos nuestras familias. Afectamos a nuestros cónyuges, afectamos a nuestros hijos. Quizás nuestras decisiones afecten a los hijos de nuestros hijos, afectan a nuestros padres, a nuestros hermanos, cuando hacemos cosas incorrectas. Dios nos perdona todos nuestros pecados, pero las decisiones incorrectas que tomamos, lo que siembra uno recoge, es una ley de la vida. Dios perdona y nos podemos ir al cielo con Él y tener vida eterna. Pero las cosas y las decisiones incorrectas que tomamos, pues necesitamos que Dios nos dé gracia para tomar otra serie de decisiones, para tratar de enderezar aquello que hicimos incorrecto, pedirle a Dios de su gracia. Una muchacha que tuvo un hijo fuera del matrimonio, pues Dios le perdona si ella se arrepiente, ¿verdad? Pero la consecuencia del bebé sin padre, pues así va a vivir con ello. Y afectó no solamente a ellos, afectó a sus padres, la economía del hogar, afectó a sus hermanos. Si tenían planes porque iban a la universidad y los otros pues ya no pudieron ir porque ya no hay que sostener a otro niño y es algo muy difícil. No nada más ese tipo de malas decisiones o de pecados, pero siempre el pecado trae consecuencias, ¿no? Consecuencias negativas. Y cuando vienen las sequías afecta a todos, a todos. Bueno, así que hay tiempos de sequía y hay lugares desérticos. O hay desiertos. Nosotros actualmente vivimos en un desierto. Aquí tenemos a David, que ya había sido ungido como rey, pero todavía no asumía el trono como rey. El rey que estaba gobernando era Saúl, y Saúl quería matar a David. La semana pasada nos quedamos y vimos que David fue a la ciudad de los sacerdotes a buscar asilo y ayuda y comida y armas. Y aun cuando llegó ahí, no llegó de la manera más apropiada, llegó echando mentiras, diciendo cosas que no eran la verdad. Pero cuando una persona está desesperada, es capaz de hacer cualquier cosa. No quiere decir que está bien, pero la Biblia nos está hablando el reflejo de cómo es el ser humano. La Biblia es un libro que Dios escribió, que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y no esconde las cosas, dice las cosas verdaderas. Usted oye a los hermanos tremendos que cuentan sus tremendos testimonios y siempre hablan de las cosas buenas y tremendísimas que hicieron y que hacen, ¿verdad? No hablan de las cosas malas, incorrectas. Yo no digo que deben de hablarlas, ¿verdad? Pues a lo mejor no va a edificar a la gente, ¿verdad? Pero ellos hablan de que son muy tremendos, son muy inteligentes, muy estudiosos, que ellos son el ombligo del mundo y que como que el mundo existe nada más por ellos y para ellos y por ellos, ¿eh? Pero en la vida real, pues la gente también ha hecho cosas malas, ¿eh? Y procuramos mantener ocultas las cosas que no nos salieron bien y que hicimos mal. Así, pero la Biblia de sus personajes habla las cosas buenas y habla las cosas malas, porque es un libro verdadero, ¿eh? Porque refleja el espíritu y el comportamiento del ser humano. David llegó echando mentiras y después que salió de allí, bueno, al menos hizo algo correcto. Cuando está desesperada una persona y cuando no sabe dónde ir, el mejor lugar para ir es buscar a Dios, y para buscar a Dios lo buscas entre la gente de Dios. Dios vive en su palabra, pero la palabra de Dios debe de estar actualmente habitando en el corazón de hijos de Dios. Y él fue con los sacerdotes, con hombres de Dios, y esos hombres de Dios le dieron comida, y esos hombres de Dios le dieron armas para que siguiera su camino. Cuando Dios levanta hombres correctos para su servicio, ellos van a ayudar al pueblo de Dios y le van a dar el alimento que ocupan y le van a dar la armadura y las armas que necesita para enfrentar los avatares de la vida. O sea,
Eso que hizo David fue lo correcto. Le costó la vida a los siervos de Dios, pero ellos estaban en el puesto del deber. Y Dios honra a gente que está en el puesto del deber. Estos hombres perdieron la vida, pero ellos hicieron el trabajo que tenían que hacer. Alimentaron al pueblo de Dios, al Hijo de Dios, al siervo de Dios, le dieron de comer lo que quizás no tenían que haberle dado, pero ellos le dieron porque tenían necesidad, y luego le dieron el arma. Esa arma era el arma de Goliat, y era un memorial, era algo muy importante para Israel, era un símbolo del triunfo del pueblo de Israel sobre los filisteos. Era un artefacto de museo para la exhibición, o sea, era algo muy tremendo, ¿eh? Yo no creo que estamos muy necesitados y pudiéramos ir en México al Museo de Antropología y nos dieran armas que usaron, o que fueron las armas que usó Morelos o que usó Hidalgo, nunca harían eso. Pero ellos estaban cumpliendo su obligación, su deber. Amaban a David, el ungido de Dios, y ellos lo atendieron. Bueno, de ahí David salió y se fue al desierto, porque Saúl lo estaba siguiendo. Y ahí es donde empezamos nuestra lectura del capítulo 21. Dice en el verso 10: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Qué tremendo. O sea, cuando se va David de ahí, David ya empezó mal, ¿verdad? En ese momento que mintió a los sacerdotes y les dijo cosas que no debería por su desesperación, salió huyendo y él se fue a Gat. Mala decisión. O sea, Gat era la ciudad donde nació Goliat. O sea, Gat era una ciudad de filisteos, enemigos del pueblo de Dios. Pero David estaba desesperado. Quizá él pensó: enemigos de mis enemigos, pues son mis amigos. O sea, ellos, el rey Aquis, que se llamaba Aquis. Si el rey Aquis es enemigo del rey Saúl y el rey Saúl es mi enemigo, pues entonces Aquis es mi amigo. Eso es lo que él pensó. E hizo lo incorrecto. Él nunca debía haber ido a Gat. La palabra Gat quiere decir en blanco. O sea, la mente de David se puso en blanco. No pensó ni razonó correctamente y se fue a la boca del lobo. Él había matado a Goliat. Él había hecho que el pueblo de Gat, de los judíos, fueran esparcidos en pánico. O sea, ¿cómo cabía en su cabeza pensar que iba a ser bien recibido? Pues hizo algo, una locura, ¿no? Su mente en blanco, pues eso quiere decir Gat. Lo mandó a la boca del lobo. Pero él pensó que pues era enemigo de Saúl, pero a lo mejor aquí me van a recibir bien. Cuando el rey aquí supo que ahí estaba David, versículo 10, le dijeron: oiga rey, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? ¿No es este? Fíjese qué título le dieron a David, ¿eh? ¿Qué concepto tenían de David? No dijeron el rey de Israel. ¿No es este el rey de la tierra? O sea, aquí tenemos al Sí, al principal. O sea, Saúl no es nada sin este hombre. Este es el importante y aquí lo tenemos. Dice que David oyó esto supo que estaban hablando de él. De algún modo los rumores llegaron a él, ¿verdad? Y cuando él oyó esto, dice la Biblia que tuvo gran temor de Aquis. O sea, entonces ya cuando estaba en la boca del lobo supo dónde me vine a meter. O sea, ya no iba tan confiado. Pero fíjese, ya había empezado mal mintiendo allá y luego se fue con el enemigo. En vez de acudir a Dios, se fue con el enemigo. Estoy mencionando esto porque mucha gente hace esto. Cuando hace un error o comete alguna cosa incorrecta o dice una cosa incorrecta,
Entonces, en vez de corregirlo, lo que la gente normalmente hace es que trata de corregir ese error con otro error. O sea, en vez de acudir a Dios, acude a hacer lo incorrecto otra vez. Al fin que ya hizo algo malo, pues vuelve a hacer algo malo. Al fin que ya me tomé una copita que no debería, porque una vez me he hecho 3, 4, de todos modos ya fallé. Ya la tomé. Y hace incorrecto, y hace lo incorrecto. Eso es lo que hace, eso es lo que yo quería mencionar esta mañana. David hizo un incorrecto y hizo otra cosa incorrecta. En vez de acudir a Dios, acudió con el enemigo. Y así, la gente no le suceden bien las cosas, y en vez de ir al altar de Dios, a la casa de Dios, humillar su corazón delante de Dios y pedir perdón, no, se va a la cantina. O se va con sus antiguos compañeros allá de la banda y con los que echaban relajo y contaban chistes sucios y tomaban alcohol o usaban drogas, ¿no? O va a buscar a la mujer con la que salía antes y que había dejado y que prometió que nunca iba a volver a comportarse incorrecta, o la mujer con el novio anterior que tenía, o con el compañero de trabajo que siempre la ha estado asediando y se comporta incorrectamente y hace algo incorrectamente. Un error no va a solucionar otro error. Cuando hacemos algo incorrecto, tenemos que ir a Dios, no hacer otra vez algo incorrecto. Eso no. A veces pensamos que no somos dignos de volver a Dios y de pedirle perdón y que nos ayude. No dejes que el diablo meta eso en tu cabeza. Dios es más grande que nuestros pecados, pero tenemos que acudir a Él a pedirle perdón y misericordia. Y si comete un error y otro error y otra vez lo vuelve a cometer, no le hace, Dios te va a perdonar hasta que te quite de aquí, ¿verdad? Cuando Dios no te va a perdonar, ya te va a llevar, o te va a quitar el sentir de pedir perdón. Se va a encallecer tu alma y no vas a sentir nada haciendo lo incorrecto. Te vas a hacer desalmado. ¿Usted cree que le dolía el corazón a Hitler de matar niños y mujeres? No, ya no sentían nada. No. Nada. Como aquel muchacho que empezó a fumar y el día que se fumó o se tomó la primer copa o fumó el primer cigarrillo, se sentía tan incómodo, se sentía tan mal, pensaba que había traicionado a sus padres, a Dios, que había hecho algo incorrecto. La segunda vez, tal vez la tercera ya sintió menos, la cuarta, la quinta vez ya no sintió nada. Su alma se fue corrompiendo y encalleciendo, cuando lo correcto es venir a Dios y pedir perdón y corregir, tratar de corregir sus pasos y pedirle gracia. David se fue a Gat, a casa de sus enemigos. Cuando llegó ahí se dio cuenta que no eran hospitalarios. Y solo ve problemas, David. Problemas de donde viene, problemas a donde va. Y así es cuando nosotros nos separamos un poquito de Dios. Vemos problemas en todos lados, ¿no? Todo es un problema y todo es muy difícil. David ve puros problemas, no ve a Dios. Pero entonces se le ocurre hacer algo. Él dice el versículo 13, y cambió su manera de comportarse delante de ellos. O sea, él iba para ser uno de ellos y portarse como ellos, pero no, mejor le cambió, porque comportarse como ellos no le iba a resultar. O sea, si tú quieres comportarte igual que los demás de la pandilla, no te va a resultar. Si tú quieres comportarte igual que aquellos adúlteros, mentirosos, ladrones, no te va a resultar. Si tú decidiste, ahora sí voy a robar y voy a agarrar dinero y voy a hacer, no te va a resultar. David vio que no le resultaba comportarse como ellos y entonces se hizo el loco. Porque ya cuando estaba entre ellos, dijo, ¿qué hace aquí? Empezó a hacerse el loco literalmente. Recuerde que Gad quiere decir la mente en blanco, ¿verdad? Gad quiere decir blanco, y empezó a portarse como un loco, dice. Verso 13, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas. O sea, se hizo un grafitero. Pues los locos, un grafitero no me digan que es muy cuerdo. O sea, no es muy cuerdo alguien que va a una propiedad ajena y pinta las paredes que no son de su casa, que es ajeno. Eso no es sano, es insano. Provoca molestias, gastos, coraje. Es incorrecto lo que hacen los grafiteros. Y eso es lo que empezó a hacer David. Iba y pintaba las puertas y escribía, yo no sé qué es que pintaba o qué escribía, pero empezó a hacer eso y dice que se hacía loco y dejaba que la saliva le escurriera así por la barba, como se dejó crecer la barba y dejaba que la barba se le llenara de baba, ¿verdad?
para dar asco. Sí, como un loco. Y además fingía como que le daban ataques epilépticos, ¿verdad? Que la saliva le salía. Los filisteos creían que un epiléptico estaba dominado por el dios Dagón y que eran malditos, ¿eh? Y que esa gente traía maldición y que la saliva que ellos aventaban, por cada gota de saliva un demonio salía, ¿verdad? Y que pueda contagiar a otros, y lograba que las mujeres fueran estériles, los hombres impotentes, los campos no produjeran, hubiera sequía y los animales abortaran. Entonces era alguien indeseable. Y ellos pensaban que David estaba endemoniado. David no estaba endemoniado. Hizo algo incorrecto, pero no estaba endemoniado. La gente piensa que cuando alguien hace algo incorrecto es porque está endemoniado. No siempre es de esa manera. Cuando te sales de la palabra de Dios va a hacer algo incorrecto, pero el diablo todavía no tiene el control sobre ti. Tú no debes permitir que tome control sobre ti. Entonces es tiempo de reandar nuestros caminos y volver hacia atrás, hacia Dios. Todavía el diablo no tomó otra vez control de ti. Y así él se hizo el loco. Y dijo Aquis a sus siervos, verso 13, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me hacen falta locos para que hayas traído a este hombre que hiciera de loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Eso pensó el rey Aquis. Cuando lo vio loco, dijo, ¿y para qué lo matamos o qué le hacemos? Está loco, ¿no? Échenlo para el desierto, ¿eh? Sáquenlo de la ciudad. Y dice la Biblia que lo echaron de su casa de ellos, o sea, de su ciudad, y lo corrieron y lo echaron al desierto. Por eso le llamé tiempos de sequía, un lugar secos, desérticos, no hay nada. Dios habla con sus siervos en esos momentos cuando está todo desierto. Si usted lee la Biblia y sabe que el monte Sinaí está en el desierto y que Elías estaba en el desierto y que Dios hablaba con sus hijos en el desierto y que Jesús cuando iba a empezar su ministerio se fue al desierto y que Juan el Bautista vivía en el desierto, ¿eh? O sea, en un lugar desértico. Desierto es una zona geográfica como este desierto de Sonora en el estado de Arizona donde vivimos. Pero desierto también quiere decir lugar despoblado, lugar solo, lugar inhabitado. Un desierto no nada más es un lugar de arenas y serpientes y escorpiones y dunas de arena. Esos son desiertos geográficos, ¿verdad? Del ecosistema desértico, del ecosistema llamado desierto. Pero hay zonas desiertas, aunque sean bosques y aunque sean pastizales, están desiertas. Quiere decir que no tienen gente, que están solos, que están deshabitados o son inhabitados esos lugares. Y eso quiere decir también desierto, ¿eh? Lugares inhóspitos, lugares inhabitados. Así que David se encontró en el desierto, sin lugar en la corte, ¿eh? Porque él tenía un lugar en la corte, sin posición en el ejército. Él era el general de los ejércitos, eso ya no era más el jefe del ejército. Se quedó ahí sin esposa, sin sacerdotes, sin amigos, estaba desértico, desde el desierto, solo y desamparado. Pero cuando él estuvo en ese desierto, así como mucha gente llega a vivir en su vida tiempos desérticos, etapas desérticas que parece que está solo, no tiene a nadie, ni cuenta con nadie, ni nadie que le ayude, ni nadie que lo oiga, ni nadie que le llore, ni nadie que le baile, ni nadie que lo escuche, ni nadie con quien hablar, nadie, solo en un desierto, ¿eh? Pero cuando esto le sucedió a David, fue lo mejor que pudo haberle sucedido a David. El desierto comienza con la desconexión y continúa con el engaño. Sí, así le pasó a David. Pero esta ocasión que él fue echado al desierto, no podía volver él a su casa. ¿Por qué fue echado a un desierto? Él no podía volver a su casa. Tenía casa, pero no podía volver. Si él iba a su casa, iba a poner en peligro a toda su familia. Fue allá a la iglesia y mataron a todos los ministros, ¿no?
Si va a su casa van a matar a su padre, a sus hermanos, a su familia, a sus sobrinos. No podía volver a su casa. Su esposa era la hija de Saúl, no podía volver con su esposa. No podía volver con sus padres, no podía volver a nada, a ningún lado. Estaba en el desierto. Y ahí en el desierto encontró una cueva. La Biblia le llama la cueva de Adulam. Vamos a leerlo en nuestra Biblia. Capítulo 22. Ya voy a terminar. Capítulo 22. Y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. O sea, la cueva es un lugar de refugio. Una cueva en el desierto es algo especial, porque para cubrirse del sol y de una cueva, la sombrita es algo especial. Ayer en el estado de Arizona, aquí donde vivimos en Phoenix, estuvo a 117 grados Fahrenheit. ¿Cuántos serán centígrados? Pues de 30 dividido entre 2. A ver, hazlo. ¿Cuántos son? 117 grados. Como 47. ¿Cuántos? 120. 40 y 40 cacho. 40 y cacho de México. 47, sí. Grados centígrados. Puedes ahí ponle, búscale mientras sigo hablando. O sea, 117 grados centímetros Fahrenheit. 117 grados Fahrenheit. Se rompió el récord de un día como este, que el máximo había sido 113 grados en un día como hoy, como ayer, pero ayer estuvo a 117. Wow. Yo tenía que ir a trabajar y donde había un arbolito, me tocó un arbolito aquí en la 24 calle y Baseline, como a las 5 de la tarde, y un arbolito que daba sombras y cómo se refrescó el carro. Aunque tenía aire acondicionado, no, ya a esas temperaturas ya no es tan... Sí es más fresco que afuera, pero de todas maneras sigue estando caliente. Pero no hay, los arbolitos están ocupados, ¿sí? Sí, los arbolitos. Ay, qué rico. Son 47.20 grados centígrados. 47.20 grados centígrados. Y normalmente esa es la temperatura que te dan a la sombra. Sí, o sea, sí. Si estás en el solazo es mucho más que eso. Más de 50 grados, ¿no? 125. Sí, oye, o sea, yo a los que no viven en Arizona y los que están en México viendo, son Sudamérica o Centroamérica, 47, casi 47 grados y medio centígrados, ¿no? De México. Sí, wow. O sea, un huevo se cose ahí en el cofre del carro, ¿ah? Toda la comida. Sí, Todo el guiso. el asfalto empieza se empieza a aflojar, se siente así, está como aguadito por el sol, ¿no? Vivimos en el desierto, no hay humedad, entonces el aire es caliente. Si no hay aire. Si es que hay. Si prendes un ventilador o bajas la ventanilla del carro, es como si te asomaras al horno así cuando está encalentado. O sea, no te refresca. No. El calor que yo conocía en México, pues era medio tropical, hacía calor. Y en los estados costeños o Morelos, pues si bajas el vidrio, la ventanilla del carro y entra el aire fresco por la humedad, aunque estuviera caliente, ¿eh? Pero aquí en Arizona no puedes bajar la ventanilla del carro, ¿eh? Se te pone más caliente todavía. El aire está caliente. Está caliente, tan caliente que en la noche todavía está caliente porque el aire está caliente, el piso está caliente, todo está caliente. Es terrible vivir en el desierto y que no haya una sombrita. Bueno, hoy tenemos más que sombritas, ¿verdad? Tenemos aire acondicionado en las casas y en los carros, ¿verdad? Pero aún así estaba yo en la calle, hay una sombrita, ¿verdad? Y encontré una sombrita ahí bien suave y había terminado y ahí me paré con el carro, ya sirvió el aire del carro, o sea, la sombra, ya sirvió el aire. No que era suficiente con la sombrita, pero él le ayudó a uno la sombrita, ¿verdad? Así David se fue a una cueva, no que ya estaba muy fresco, pero más fresco que estar a la intemperie, allá bajo los rayos del sol. No podía volver a ningún lado, pero ahí había Dios provisto una cueva para él, ¿no? Esa es la cueva de Adulam. Y Adulam en hebreo quiere decir lugar de reposo. Qué nombres tan apropiados. En la Biblia los nombres tienen un significado muy especial.
el nombre del personaje y el nombre de los lugares tiene un porqué. Era un lugar de reposo. No se iba a poder dormir ahí a plenos rayos del sol, ahí no podía descansar. Necesitaba una cueva, un lugar de reposo. Ahora, ahí es donde debió de haber ido, no a Gat. Buscar un lugar de reposo. Recuerde que dijo Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo les daré el reposo. Yo los haré descansar. O sea, el lugar de reposo es Jesús. El Espíritu Santo ese es el reposo. El reposo no es el séptimo día, aunque el séptimo día hay que descansar, pero un día para el Señor. Pero el reposo verdadero es cuando entramos a Jesucristo y descansamos de nuestras obras, descansamos de nuestros pecados, podemos estar en Él. Él es el verdadero descanso. El reposo es el Espíritu Santo. Pero la gente, en vez de ir al Espíritu Santo a buscar un reposo, va a Gat. Normalmente, también quiero aclarar, la gente no iría a Gat. Él no piensa: voy a buscar problemas. Ahorita vengo, mujer, al rato vengo, voy a buscar unos problemas. No, nadie piensa así, ¿verdad? Ni el hijo dice: ya me voy, mamá, no te preocupes, voy a buscar unos problemas y a ver si salgo de esta, regreso. No, la gente no piensa de esta manera. Pero en su desesperación y en su locura, la gente hace eso, se mete en problemas. Gat era la ciudad natal de los problemas. Pues ahí nació Goliat, el gigante contra el que peleó. Allí nació y ahí se fue a meter. La gente tiene problemas y vuelve a la... Ya tuvo un hijo fuera del matrimonio y tiene otro. A ver, encuentre la explicación. Fracasó una vez y vuelve a fracasar. Cayó al hospital por una congestión alcohólica y vuelve a caer. Se dio un pasón y ya prometió que nunca más iba a volver a usar la droga y volvió a caer al hospital. O sea, no es lógico. Vuelve a la ciudad natal de los problemas, a su Goliat, a pelear con su Goliat otra vez. Regresan al bar, regresan con la mujer ajena, va a las calles sospechosas otra vez, vuelve a visitar lugares cuestionables, y hacer esas cosas lo vuelven loco. David está como loco. Pero ¿sabes qué? La gente ahí no te va a aceptar. Y si no sales de ahí de Gat, el estrés te va a matar y te va a convertir en un salvaje. Salvaje. Cuando la Biblia habla en Apocalipsis capítulo 13 de la bestia, usa una palabra que es terión en griego, que quiere decir salvaje, indómito. O sea, la bestia es alguien salvaje. Cuando Dios habla de sus hijos, les llama los domésticos de Dios, o los domesticados, que son domésticos que puede vivir en una casa, que puede convivir en paz. La iglesia de Dios es llamada el hogar de Dios, los domésticos de Dios. Pero cuando no estás en Dios, no tienes el reposo del Espíritu Santo, es un salvaje. Una persona sin Dios es peor que un animal. Usted lea los periódicos, diariamente sale una madre en Toledo que sacrificó a su bebé, le cortó el pescuezo y lo mató. Padres que abusan de sus hijas, maestras que abusan de los alumnos, hermanos que abusan de hermanos o de hermanas, crímenes horrendos, cosas que la gente actúa como loca. Un hombre sin Dios se comporta como loco. Como loco. David actuó como loco un tiempo ahí en Gat. Pero después, en Adulam, cuando él salió del desierto, se metió en la cueva, se encontró a sí mismo otra vez. O sea, volvió al reposo, ordenó sus pensamientos, hizo lo que todos tenemos que hacer. Volvió a encontrar su brújula y su centro en Dios. A pesar de lo que había hecho, volvió a Dios otra vez. Encontró ahí refugio en esa cueva. Es tan importante para David la palabra refugio que él la usa en los Salmos 37 veces, la palabra refugio. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, decía él. Aunque se traspasen los montes a la mar, y aunque la tierra tiemble, nosotros cantamos, porque Él es nuestro refugio. Y Él habló muchas cosas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, en Él confiaré. O sea, Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo, Él es nuestra protección. Y Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Vean, cuando Él estuvo ahí en Adulam,
escribió un salmo. Vamos a leerlo y con esto voy a tratar de terminar. Lo demás lo voy a mencionar muy rápido. Es el Salmo número 57. Salmo 57. ¿Me ayudas, Jesús? Salmo 57. Dice así. Fíjese cómo dice aquí, ¿esta es la versión 60? Sí. ¿Cuál quieres? Sí, ese. Mire cómo dice. Plegaria pidiendo ser librado de los perseguidores. Salmo 108 también repite ahí. Al músico principal sobre no destruyas Mictam de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Por eso digo, este salmo lo escribió allí cuando salió de Gat y se fue a la cueva, en Adulam, donde encontró reposo. Escribió: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Qué tremendo, ¿eh? O sea, aquí en la borrachera y en la cantina me voy a esconder hasta que se me quite este dolor y este pesar. No dijo eso. A ti, Señor, en ti, en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Selah. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Dicen mentiras y hieren mi vida y dicen cosas malas de mí. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red, trampas han armado a mis pasos, y mi alma se ha abatido, está triste, está dolorosa. Hoyo han cavado delante de mí, y en medio de él han caído ellos mismos. Selah. Amén quiere decir Selah. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Qué tremendo, ¿ah? Fíjese, está sufriendo esto, pero Señor, pero mi corazón está dispuesto a servirte, a honrarte. No le hace que pase lo que pase, ¿ah? O sea, dejó a un lado la mente en blanco y dejó de mirar sus problemas y se enfocó en Dios, ¿verdad? Y entonces las cosas empezaron a cambiar para David. Mi corazón está dispuesto. Los asuntos no estaban arreglados, pero su corazón ahora estaba dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana y te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Qué bonito salmo, ¿eh? Qué bonito oró ahí cuando estaba en desesperación y que ya había encontrado paz otra vez. Dios es nuestro refugio. No el hogar es nuestro refugio. No la esposa o el esposo es nuestro refugio. No es nuestra reputación el refugio. No es el trabajo nuestro refugio. Ni siquiera la iglesia es el refugio. Dios es nuestro refugio. Amén. Él es nuestro pronto amparo en el momento de problemas. Qué tremendo. Iba a comentar más, pero mejor aquí terminamos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Así que aunque pasemos en tiempos de sequía en nuestras vidas, todos lo pasan, no nada más unos, todos lo pasan. A unos los corren del trabajo, a otros los deja su esposo, a otros los deja su esposa, a otros los abandonan los hijos, a otros hijos los abandonan los padres, a otros los tratan mal en el empleo, a otros los corren de la iglesia, a otros, hay muchos tiempos de problemas, de sequías. El dinero no alcanza, le roban, el negocio no salió bien, se perdió el dinero, el carro descompuso. Hay muchos problemas, pero en esos tiempos de sequías no hagamos lo incorrecto. No volvamos a Gad, la casa de los gigantes destructores, sino vayamos a Dios. Entremos en el reposo y hablemos a Dios. Como dijo David, no importa lo que hayamos hecho, Dios, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. O sea, bajo ti voy a estar hasta que pasen todos los quebrantos, porque los quebrantos no duran para siempre, ¿eh?
los problemas no duran para siempre. No, tienen un tiempo y luego tienen que pasar. Y vienen nuevos tiempos en Dios, van a cambiar las cosas. En ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece, y Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno, Señor, porque en los momentos difíciles tú estás con nosotros. Tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestro amparo. Tú dijiste que iba a estar con nosotros y tú cumples tu palabra, Señor. Perdona nuestros errores por ir a buscar esos gigantes nosotros mismos. Y gracias porque nos has librado y nos das vida para acudir a ti todavía, Señor. Escondernos y refugiarnos en ti. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. Bendice a los que nos oigan a través del internet, Señor. Que sea de bendición para nuestras vidas, Señor. Y escóndenos en ti hasta que pasen los problemas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias. Amén.